Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un programa que espero que sea de su interés, porque tenemos, bueno, prácticamente de todo y bueno, así que por orden de cercanía voy a empezar presentando a Dani Nichols, director comercial de Joyería Nichols. Dani, bienvenido. Bien hallado, encantado de estar aquí con vosotros nuevamente y dispuesto a disfrutar mucho. Vamos a aprender cositas hoy. Además vienes chico Nichols total, ¿eh? Sí, hacemos todo tipo de pines, pero ¿sabes qué? Al final me he puesto un Nichols en todas las chaquetas. Pues me parece súper interesante. Y hoy, es que el título de... Porque yo les digo, a poner un título a lo que vais a hablar, ¿no? Es, la joyería es la cuna del lujoso silencio. Del lujo silencioso. O del lujo silencioso, que sí. Es un estilo de lujo que tiene mucho que ver con los logos y luego hablaremos tranquilamente. Del lujo silencioso. Podría ser quizá el título de una novela de Carmen Guaita. Bienvenida, Carmen. Pues tomo nota. Gracias, María José. Qué alegría tenerte con nosotros. Bueno, Carmen es maestra, porque eso es toda la vida. Es un ser muy especial y hoy viene a presentarnos, vamos a comentar este libro, La celda cerrada, el último viaje de Etty Hillesum. Sí, o Hillesum. Hillesum la llaman. Sí. Que es una historia dura. Sí, es dura. Nos situamos en la Europa nazi y bueno, una chica muy joven. Contaremos hasta donde se pueda un contar. Personaje real, porque ella existió en realidad. Sí, Por cierto que hay un joyero en ese viaje de 3 días a Auschwitz. Mira, ¿ves? O sea, están en todos lados, ¿eh? Sí, además en esa zona de Auschwitz, etcétera, claro. Si tiene, bueno, no he leído el libro. Ella es holandesa y hay un tallador de diamantes, claro, dentro del tren. Lo que te iba a decir, que solía haber mucho tallador de diamantes, sí, por esa zona, o comercio de diamantes en general. O sea, que ahí demuestra que la documentación siempre es excelente, desde luego la que tiene Carmen, porque son personajes reales. Sí, aparte que esto no es una cosa que sabe todo el mundo. Estamos hablando de algo que es muy conocido por la joyería, sí, pero que se ha tratado de alguna manera de tapar, porque estos diamantes han salvado a muchos judíos en su día del Holocausto y también hacía que la manera que tenían de llevarse los diamantes, pues no se hablara de ella. Podríamos hablar hoy de ella también, pero bueno, sí, pues te puede gustar. Parece que me estás desvelando una escena concreta del libro. En realidad es la historia, la biografía de un personaje que existió en realidad, y yo lo que he hecho, María José, es novelar el entorno alrededor. Sí, ella es real, el tallador de diamantes es un personaje de ficción. Pero ella es un personaje espiritual. Ella es un personaje increíble, anónima en vida, la mataron por ser judía a los 29 años, 20 años después de su muerte se publicó su diario y por ese diario, solo por ese diario, que ella nunca lo vio publicado, está considerada la mejor escritora en lengua holandesa del siglo XX. Es decir, que ella estuvo 2 años en un campo de concentración de Holanda y allí hizo un viaje espiritual impresionante. Es una maestra espiritual, un personaje increíble, luego hablaremos. ¿Y cómo llegas a conocerla? O sea, ¿cómo te enteras de su existencia? Yo no la conocía, la editorial Mensajero me encargó el libro y cuando empecé a investigar sobre ella y a leer me dio muchísimo miedo la persona y el personaje, la personalidad, una gran maestra espiritual, una gran escritora que solo con 29 años hace un recorrido humano y espiritual que merece la pena conocer. Me daba mucho vértigo. No me extraña, me extraña. Pues no sé si es vértigo lo que se siente en algunas plazas, pero a veces uno no sabe ni por dónde entra ni por dónde sale. Y en esta plaza nos tiene que dirigir José Antonio Blasco Abad, arquitecto. ¿Qué tal, arquitecto? Hola. ¿Cómo está usted? Pues ya bajaremos un poco el nivel para no ser tan intensos. Y entonces vamos a cambiar las dinámicas. Normalmente nos vamos a una ciudad y profundizamos, pues esta vez lo que vamos a hacer es ir a muchas ciudades como si fuéramos exploradores, ¿no? A rastrear y a ver si encontramos un tipo de plazas un poco especial, ¿no? Que tienen forma de polígono regular. Sí, pero, y hasta ahí puedo leer ahora. Claro, pero es que en esto que vas a comentar, sí, será que no, pero te pregunto, porque para mí plaza, yo siempre la he dibujado, bueno,
por dibujar, ya sabes, una de las cosas que pienso me pueda dar, pero siempre lo dibujaría redondo. Pero la plaza no necesariamente es sinónimo de algo redondo o circular. No, para nada. La plaza es uno de los espacios urbanos más significativos de todas las ciudades. Es un espacio que sí es verdad que tiene como esencia el estar, y es verdad que intuitivamente el círculo parece que te lleva a encerrarte un poco más en esa actividad más o menos sedentaria, pero plazas hay grandes, pequeñas, regulares, irregulares, simbólicas, domésticas, hay de todo tipo. Entonces vamos a centrarnos en un caso muy concreto y vamos a ir viendo ejemplos. Perfecto. Sí, inclusive he llegado a ver sitios que dices es un cruce de calles y pone plaza, y entonces piensas que nunca has llegado al lugar correcto porque no lo acabas encontrando, pero bueno. Dani, vamos a empezar hablando del lujo, pero yo me he quedado con la intriga, sin desviarnos del tema, pero lo que ibas a comentar en referencia con Carmen. Pues es que estas son informaciones que la comunidad judía ha intentado de alguna manera tener fuera de ámbito para que no se supiera, pero los judíos se llevaban dentro de los jadetones de los pantalones y cosidos en algunas partes de los pantalones generalmente, pues lo que eran los diamantes, etcétera, para poder mover el dinero y poder escapar del holocausto. Entonces, esto hubo una corriente que fue especialmente hacia Holanda y hacia Bélgica, hacia lo que luego se convirtió en la bolsa de Amberes, que es donde estaban la gran bolsa de diamantes del mundo, y de ahí saltó también cuando pudieron escapar hacia Argentina, ¿no? Se llevaban dos sitios, en los jadetones, el jadetón es la parte de abajo como el dobladillo del pantalón, y luego también los joyeros inventaron lo que eran las muelas, que llevaban muelas postizas, que dentro iban metidos los diamantes. Entonces buscaban diamantes importantes y se los metían ahí. Caray. Para luego poder llevarse el dinero y de alguna manera en otros países rehacer su vida y empezar la vida de nuevo. Y también me decías de las plazas, me venían a la cabeza varias aventuras en todas esas plazas del sudeste asiático en las que encontramos los mercados, el comercio y que la gente, toda la vida de la ciudad se hace ahí. Y me encantaría hablar ahora mismo de las minas y de un montón de cosas que hemos estado hablando entre bambalinas, pero bueno, hoy hemos venido a hablar de un lujo que está muy de moda, no solo en España, en todo el mundo, que gracias a TikTok y estas cosas de las redes sociales, que muchas veces hablamos y pensamos que están como muy lejos de todo el mundo y tal y cual, ¿no? Las tenemos aquí al lado, pues se ha puesto muy de moda y nosotros en nuestro caso hemos salido bastante beneficiados. Cuando digo nosotros, digo el joyero artesano tradicional, que es el lujo silencioso. Hemos visto en los últimos años cómo la gente ha pasado de llevar todos los banners, que llevabas, yo qué sé, todas las marcas aquí en grande, etcétera, para que la gente supiera cuánto habías gastado, cuánto no sé qué, y también veías cómo había muchísimas copias, que la gente se copiaba, que tenían algo de dinero intentaban comprar eso, etcétera, etcétera. Y hoy en día lo que buscan es todo lo contrario, es decir, no buscan este pin de Nichols, sino lo que buscan es llevar una joya muy buena, hecha para ellos y que no conozca a todo el mundo. Dentro de eso, ¿qué ha hecho este lujo silencioso que está creciendo una barbaridad en España y en Estados Unidos sobre todo? Las grandes marcas como Louis Vuitton, el señor Arnault, que es el hombre más rico del mundo, no por ser tonto, sino por ver digamos, las cosas de otra manera y anticiparse a todos los demás, pues están invirtiendo mucho en joyería. Han comprado Tiffany, se está intentando comprar Cartier. En estas marcas ya estamos viendo cómo quitan los logos, empiezan a desaparecer los logos y te hacen cosas cada vez más a medida. ¿Qué tiene de bueno esto? Que cuando llegas al joyero tradicional te lo puede hacer en piezas de 300 euros o en piezas de 50.000 de piedras exquisitas o cosas muy, muy únicas o con esos diamantes de aquellas épocas. O, por ejemplo, se hace con sellos, por ejemplo, de familia, como lo que lleva cuando ese lujo silencioso despierta. Primero te haces cosas para ti y luego tratas de exponer quién eres, quién es tu familia, cuáles son tus apegos, de qué estás orgulloso. Incluso también exponer tus miedos en muchas ocasiones y lo haces a través justo de los sellos, que es que llevan aquí un sello, y de
pines o tal y escudos familiares. Eso que estabas diciendo, mira, por ejemplo, el anillo que llevo hoy casi siempre lo llevo, sabes que me cuesta mucho quitármelo, es un diseño de Nichols y precisamente, bueno, pues los dos corazones que hay al lado son mis hijos. Qué bonito. Es el central. Muchas gracias. Soy yo, pero los dos corazones son mis hijos. Cualquiera que lo vea, a mí me gustó mucho. Porque efectivamente, y tengo también, pues a lo mejor que me han regalado y vienen con los muñequitos de los niños, pero entonces ya como que estás diciendo, ay, tengo 2 hijos, no sé, y digo que los tengo también, que me los han regalado, pero esto, hablando de silencioso, o sea, yo sé lo que significa, evidentemente tiene un valor en sí mismo, pero para mí el valor, bueno, de un momento, cuando estábamos, que estaba José Antonio también, o sea, me retrae a la radio, a un reencuentro que tuve con tu padre, o sea, todo eso lo significa y a mí me ayuda a posicionarme. Y el otro, que además es que los llevo habitualmente, porque mira, este por ejemplo es la isla de Jeju en Corea del Sur y este es que lo llevamos mi hija y yo igual y no lo sé decir en coreano lo que significa, lo tengo en una tarjeta, otro día os lo contaré. Pero este por ejemplo cuando cumplimos 5 años, o sea, vosotros veis y dices es una estrella, ¿no? Y dices, sí, pero tiene 5 puntas y entonces cuando cumplimos 5 años, pues el motivo de la pulsera es ese, ¿no? Entonces yo creo que me he sentido muy identificada con lo que estás contando porque tiene un significado, te ayuda a posicionarte, te ayuda a sentirte bien. Claro, una de las cosas que ha pasado en la pandemia es que hemos mirado, mucha gente ha mirado hacia adentro. Sí. Entonces las grandes marcas también lo saben, no solo el joyero tradicional. Es verdad que nosotros esto es una cosa que ahora nos está viniendo muy bien, pero es que hemos hecho siempre. Sí. Entonces es lo que hemos buscado, etcétera. Pero se ven unos crecimientos brutales, ves a las grandes marcas haciéndote, yo que sé, incluso no solo joyería, sino vestidos, claro, de todo, que no todo el mundo sabe lo que es, pero que tú sí lo sabes, o empiezan a personalizarlo. En el caso de la joyería y la joyería artesana como la nuestra, lo que nos permite es precisamente eso, es darle un sentido a la joya que te acompañe y que recuerde siempre un momento único de tu vida. Y luego tú, que usándola y disfrutándola en tu día a día, le des ese alma que tiene que pasar de generación en generación. Entonces, estamos muy agradecidos con el último tiempo porque, ¿qué pasa? Que en España, primero, el lujo silencioso ha venido para quedarse y es un hecho y está aumentando muchísimo. Segundo, las cosas hechas con amor, de manera sostenible, de manera tradicional, igual que se hacían hace 300 años, es lo que más demanda la gente. Y tercero, la joyería es el único arte para ser usado. El oro y los diamantes, como en el caso de los judíos, que lo sabían muy bien, pues es una cosa que el día de mañana puede salvar a ciertas familias y la gente nos lo está agradeciendo mucho. Digo que lo hacemos de cualquier precio porque para nosotros lo importante es ese momento, pero encontramos, pues por ejemplo, hemos hecho hace poco un anillo de $1 millón, ¿vale? De 1 millón de euros, que está para conmemorar un momento especial de la vida de alguien. Lleva una piedra que se creó en el fondo de la tierra en Sudáfrica hace más de 250.000 años y que es a la vez de una cosa que puedes utilizar y que le puedes dar un alma, una inversión, bueno, porque tanto mantienes el dinero guardado, especialmente ahora que las materias primas, que el oro, que los diamantes, etcétera, están subiendo. Además ese no te lo ocupan. No, estaba pensando en las casas, porque claro, tú fíjate, depende de para dónde te vayas, pues con el $1 millón alguna puedes comprar. Claro, pero los riesgos son distintos y para trasladarlos y todo eso también. Claro, y una de las cosas también que está pasando ya en lo que es inversión, que no es tanto lujo silencioso, que también, porque al final los que más están invirtiendo en lujo silencioso son los que más información tienen y los que más dinero tienen. Claro. Las grandes piedras las vemos al día a día en las subastas, ocupando todas las subastas, más importante incluso que las obras de arte, ¿vale? Pero lo que consigues al final es que puedes mover el dinero, porque además estás tu derecho en los derechos internacionales, la joyería que tú llevas puesta la puedes mover sin ningún problema, porque es tuya. Claro. ¿Vale? El oro que tú llevas puesto es tuyo. Esto también está pasando en Estados Unidos mucho, pasa con la gente un poquito que viene de abajo, que viene de la calle, que ha hecho dinero rápido, que sabe lo que es
me vas a perdonar la expresión, pasar las putas, Sí. que son Pi, los... yo hago así y ya está. que son pues los raperos, los tal, pero ya cada vez más gente, y el hombre en general, que están llevando cadenas fuertes de oro macizo, de eslabón cubano. El eslabón cubano muy bonito. Que sepas que hemos vuelto a hacer, después de muchos años, eslabón cubano en España. Estuve en Estados Unidos formándonos allí y he traído a los mejores de allí a España a que nos vuelvan a enseñar, que ya lo sabíamos hacer, sí, pero de alguna manera pues nos teníamos que refrescar porque ellos lo hacen todos los días para hacerlo mejor. Oye, pero eso... Y eso también está volviendo aquí, por ejemplo, dentro de ese lujo silencioso. Claro que sí, vamos a ver también, y para que nos comentes, pero estaba pensando, no nadie actual, aunque sigue cantando, pero a mí de los que he tenido cerca que más me ha impresionado ha sido el Cigala, ¿no? Tú fíjate, sí. El Cigala cómo va de oros y de... Bueno, en España justo los gitanos, la familia gitana, pues ellos también han vivido mucho moviéndose. Claro. ¿Vale? Son un poco nómadas. Entonces ellos sí han sabido, nunca han dejado de saber el valor que tiene el oro en lo que se llama libertad, especialmente ahora que cada vez hay menos dinero cash y bueno, pues esto puede pasar y está pasando. También lo vemos en los relojes. Y bueno, mira, ahí estamos precisamente lo que estamos viendo cómo se hace una cadena de eslabón cubano. Ahí estamos hablando de una cadena de 222 gramos de oro. Solo en oro lleva aproximadamente unos 10.000 euros. Vamos a tener que recocer y recocer y luego vamos a hacer una especie de muelle de oro y ese muelle lo vamos a cortar y eslabón a eslabón vamos a tener que ir uniéndolos. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora mismo? Lo que estamos es recociendo porque ese es el muelle. Los joyeros tenemos que... ¿Y eso es de oro? Sí, sí, eso es oro. Fíjate, eso es oro. ¿tiene esa flexibilidad? Sí, sí. Y ahí lo estamos cortando todas las anillas. El oro hay que calentarlo y recalentarlo, ahí lo están limpiando. Por eso le llaman a los joyeros los maestros del fuego, porque estamos todo el rato jugando con fuego y dándole... moldeándolo, y ahí parece que estamos cocinando. Pues sí, es una cocina bastante cara, ¿no? pero bueno, es una buena inversión. Y luego, uno a uno, mira, son unos alicates, esa mano, ahí ves las manos de alguien que realmente trabaja, que no para, y vamos a unirlos, soldarlos y luego iremos soldando cada una de esas piezas unas con otras hasta que terminamos la cadena completa. Estos vídeos también los estamos haciendo nosotros en Nikos porque queremos que la gente vea efectivamente cómo se hacen las cosas. No tenemos nada que esconder. ¿Cómo hacéis vosotros las cosas? Que no todo el mundo. Exactamente, no tenemos nada que esconder, sino todo lo contrario. Es hacerlo con amor, lo hacemos a mano, que la gente entienda el trabajo que hay ahí, la de miles de horas que se ha pasado de prueba y error. Por ejemplo, esta es una prueba que es que lo que está es estirando la cadena para ver si parte, de prueba y error de miles de joyeros en todo el mundo para mantener este arte, que es el arte de la joyería. Y bueno, no es tan fácil, es más difícil de lo que puede llegar a parecer. Es un proceso muy largo. Sí, o sea, mira, ese día, para hacer una cadena, estuvimos 9 horas, porque estuve haciendo yo el vídeo, estuvimos 9 horas, y al día siguiente otras 3, en una sola cadena. Entonces la gente también, hay veces que dice, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué hay cadenas tan baratas? Porque hay cadenas que se hacen por máquina, que son huecas y que cuando las cogemos vemos que no son buenas. El latino, este lujo silencioso, lo que quiere es sentir el oro, sentir que realmente pesas, sentir que realmente hay dinero ahí y que el día de mañana le puede salvar en una situación estresante. Y bueno, este es el último paso, que es que con las sobras del oro y con todo el polvo, que ahí ha habido una cosa que es interesante, ese es el polvo de oro. El polvo lo tenemos que recoger, porque claro, vas creando mucho polvo y es mucho dinero. Es mucho dinero. Ahí estamos hablando, a lo mejor 20 gramos de oro. 20 gramos de oro por 50 y ese soy yo con gafas. Perdona, papá, no había dormido bien esa noche. Y bueno, ahí estamos terminando la cadena. Y finalmente lo que hemos hecho, aparte de traer ese arte otra vez, nos hemos ido a formar con los mejores, han venido aquí y estamos tratando de traer... Ese es el oro que hemos visto antes fundir, con ese oro lo hemos puesto en un molde de cera y con eso hemos hecho un árbol para hacer precisamente lo que estamos viendo ahora, que son los cierres. Porque ahí estábamos haciendo una cadena de oro y una pulsera también. Entonces los cierres los tenemos que hacer
por moldes. Bueno, se pueden hacer a mano y de hecho Sí. la primera vez los hacemos a mano, pero luego se hacen por molde porque quedan mejor y tardas bastante, Bueno, además el bastante cierre menos. tiene también que estar ahí bien seguro y todo. Sí, sí, y que se vea el trabajo, ¿no? Entonces la parte buena del lujo Ahí lo silencioso estás es pesando. que... Sí, ahí ves 222 gramos de oro. Ahí la Sí, parte... se te ha iluminado hoy de 222 gramos de oro. Sí, bueno, claro, es que yo sé lo que vale y sé lo que Sí, cuesta hacerlo hacerlo. y sé que Claro. lo difícil que es y lo bien que nos queda a día de hoy, que bueno, que lo sabíamos hacer, pero siempre hay que mejorar y hay que mejorar con los mejores. Los mejores cubanos están en Miami y hemos aprovechado mi estancia allí, el nacimiento Claro. de mi niño, para aprender de ellos y traer ese arte a España que está muy de moda, que está la gente demandándolo, que lo hacemos en oro, pero lo hacemos exactamente igual en plata. Una cadena de esas de oro pues puede valer 15.000 euros, pero una cadena de esas en plata son 900. Claro, Lo que pues estás ya es pagando distinto. es el trabajo y puede estar al alcance de mucha más gente, la gente se expresa. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder enseñarlo. Aquí, por ejemplo, estáis viendo cómo se engasta un anillo de... Bueno, este fue el diamante de 1 millón de euros, no sé si fue el de 750.000, que ha habido otro. Bueno, pero, ahí está. Pero creo que es el de 1 millón de euros. Cuando yo a mi joyero se lo daba, él estaba hasta nervioso, ¿no? No me extraña. De lo que tiene entre manos, de No lo me difícil extraña. que es, de esto no es una cosa que se haga todos los días y para nosotros es un súper honor estar en ese momento tan importante esa familia, pero se hace de la misma manera con un anillo de 500 euros. Entonces, esto es lo que queremos transmitir y esto es la posibilidad que tiene la gente de disfrutar del lujo de los grandes, ¿vale? Porque puedes hacértelo para ti, que es ese verdadero lujo silencioso. Ahí veis cómo está a través de un microscopio viendo en detalle la piedra y cómo la está dejando exactamente para que no arañe, para que no reciba golpes y para que... Muy importante, da igual que valga 500 euros o 1 millón de euros para que ella se la pueda poner todos los días en su estilo de vida. Está claro que a día de hoy esta no es una piedra que vayamos a ver en Madrid todos los días por la calle Serrano. Bueno, igual si te la pones se piensan que no es de verdad. Bueno, te diré que hay mucho de eso. Por eso, ¿vale? porque no puedes imaginar que eso sea de verdad. Dices, bueno, pues mira, salvo que seas un especialista... Sí, exactamente. Esto pasa y la gente, y depende de quién la lleve. Pues, por ejemplo, el otro día salió en El Hormiguero la mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina, hablando de sus joyas. Sí. Y claro, bueno, estamos hablando de otros niveles. Sabes que ella va a llevar anillos de este tipo o ese tipo de personas. Pero hay mucha más gente, especialmente los que han ganado mucho dinero con las tecnologías, con TikTok, con las nuevas redes sociales, etcétera, que están precisamente apreciando esto. Son los que más lo están apreciando. Y son gente que va con una camiseta azul y que va con una camisa blanca, que no le vas a ver con un Nichols, o sea, con un logo, quiero decir. Y sin embargo aprecian esto en el día a día porque saben el valor de las cosas reales de la naturaleza. Fíjate que pensarías que es al contrario, que esa gente no le haría ni caso, pues no. Todo lo contrario. Sí, lo de Georgina no vamos a entrar en el tema porque hay los pro y los contra. A mí me parece muy hortera. ¿Para qué vamos a buscar otras palabras? Y entonces es como... cuando con Dani muchas veces, y a ver si nos da el tiempo y la vida para hacerlo, pues igual pues el Festival de Cannes o alguno, o hasta unos Oscar, unos Goya, entonces hace un análisis del vestuario, de las joyas, tanto en hombres como en mujeres, y siempre decimos, ¿verdad?, huir del efecto Navidad, árbol de Navidad, porque igual... demasiadas cosas, hasta una pieza que es muy bonita, si la revistes mucho... Tienes toda la razón y volviendo a lo de antes, es que también depende de dónde estés. No es un anillo tanto para Madrid, sino un anillo más para Miami o para Nueva York. Claro. ¿no? Depende cómo estés, en el sitio donde estés es cómo viste la gente, etc. Exacto. Pero es verdad que aquí a veces pecamos un poco de demasiada ostentación o ponernos muchas cosas. En el lujo silencioso lo que se busca es lo contrario, es menos, pero muy bueno. Menos, a mí me parece que es más pero elegante. hecho para ti. Menos, pero que no tenga marca, claro. que te identifique a ti justo como persona. Entonces yo creo que lo has cuadrado. Muchísimas gracias, Dani. Vamos a ver, José Antonio, tú nada de anillos, ¿cadena llevas? Yo soy un árbol.
¿Tú eres un árbol? Pero no de Navidad, no de nada. Nada. No, yo tengo problemas de alergias y cosas de estas y al final me acostumbro a no llevar nada, ni anillos, ni relojes, ni pulseras, nada, cero. Perdóname con el tema de las alergias. Sí, ya sé que está saliendo mucho. Pero está saliendo mucho porque vuelve la joyería vintage, ¿vale? Y tiene su porqué. El oro es hipoalergénico. El oro no da alergia, ¿vale? Pero hace años se utilizaba un material en la mezcla de oro de 18 quilates, 14-10. Cuanto menos tuviera de mezcla, más tenía este material, que era el níquel. Y el níquel sí que daba muchas alergias. Entonces mucha gente de nuestra generación y un poquito más mayores piensan que el oro tiene alergias, pero no tiene. Pues el de hoy, eso si es lo coges que cosas vintage o Los antiguas... de un poquito más mayores creo que me somos diagnosticaron nosotros, los a demás. mí eso, es decir, entre los metales a los que tenía alergia ponían el oro, sería lo que tú dices, pero ya desde entonces, ya hace muchos años, dije, pues nada. Bueno, pues eso yo creo que hoy lo Soy hemos arreglado un poco, un ya árbol, como te digo. probarás, pero vamos a hacer un recorrido por que siempre nos lleva a viajar por sitios estupendos o que aprendemos un montón. Hoy vamos a hablar vas a hablar de geografía urbana, polígonos regulares y plazas. Las plazas, ya lo anticipabas en el principio del programa, son lugares muy especiales. Y un tiempo que estuve en el Ayuntamiento de Madrid, en una zona, bueno, en Tetuán y tal, íbamos buscando como pequeños resquicios donde se pudiera poner pues un árbol, unos juegos para niños o para mayores, y esos emplazamientos que a lo mejor pasas por ellos y se han quedado ahí como olvidados, se van sacando unos espacios que te hacen pues la ciudad más humana, ¿no? Hay muchos tipos de posibilidades. Cuéntanos, José Antonio. Si hiciéramos, antes de entrar esto por lo que estás diciendo, si hiciéramos una especie de abstracción, conceptualización muy radical de lo que es una ciudad, en una ciudad solo hay líneas y nodos, focos, ¿no? Es decir, esas líneas son las calles, tú vas por la ciudad, te desplazas y vas a determinados lugares. Si estamos hablando de espacio público, no estamos hablando de voy a mi casa, sino en el espacio público vas a hacer cosas a determinadas plazas, como dices tú, dices, bueno, pues hay una plaza del mercado, hay una plaza en el que sucede no sé qué, entonces en las plazas suceden cosas. Son lugares de actividad, lugares de estancia. Y en cambio las calles son lugares dinámicos que simplemente lo que están haciendo es conectar. Digo que esto es una reducción un poco radical porque luego hay plazas que sirven para pasar por ellas, hay calles que tienen parte de estancia o hay, como decías tú antes, lugares que se llaman plaza y realmente son glorietas de tráfico. En fin, digamos que eso ya es la diversidad, pero en un análisis tan elemental como el que te decía, es prácticamente, dices, en la ciudad o estás o vas. Pero no hay más posibilidades, ¿no? Entonces dices, ¿vas a dónde? Dices, a estar en las plazas, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, era por eso que dices, vamos a hablar de plazas, vamos a hablar de unas plazas un poco particulares, entonces vamos a ser también reduccionistas y vamos a pensar solo en las plazas, primero solamente en el plano del suelo, es decir, vamos a pensar bidimensionalmente, no vamos a pensar en la plaza como volumen, lo cual eso pues hace que no podamos fijarnos, por ejemplo, en concavidades, convexidades, pendientes, etcétera, sino simplemente en una especie de abstracción del plano. Luego vamos a simplemente atender a lo que es la delimitación. Tú antes decías, es que está el espacio delimitado por la arquitectura o a veces que por una calle, ¿no? Dices, bueno, pues realmente, efectivamente, ¿cómo delimitamos los espacios? Normalmente es una cuestión volumétrica y es la arquitectura la que delimita los espacios, pero no siempre es así. Una calle o una línea también puede llegar a delimitar. Entonces, vamos a fijarnos en ese caso, en delimitaciones. Y por último, vamos a buscar esas plazas tan particulares que respondan en su dibujo, en su trazado, a polígonos regulares. ¿Esto qué quiere decir? Dice, bueno, pues por ejemplo, una plaza regular es una plaza que es un rectángulo, por ejemplo, pero un rectángulo no es un polígono regular. Ahí estamos viendo en la imagen polígonos regulares, que todos conocemos de nuestra época de infancia geométrica, ¿no? 3 lados, 4, 5... Yo no sé si la tuve, pero bueno... Un polígono regular siempre tiene los lados iguales y los ángulos iguales. Claro, un rectángulo, por ejemplo, pues no tiene los lados iguales, aunque los ángulos sean iguales. Y hay veces que pensamos en plazas, dices, la Plaza Mayor de Madrid, pues será regular. Pues no, es un rectángulo, tiene 120 metros por 86, creo. Que dices, bueno, pues es un rectángulo muy grande, algo más grande que un campo de fútbol,
pero no entraría en esta categoría. Ah. Entonces, claro, y también vamos a excluir las que a ti te gustaban, como has dicho antes, que son las circulares. Eso. Que fíjate tú que podríamos decir, vamos subiendo 7, 8, 9, Sí. 10, y podríamos llegar a infinitos lados. Dices, eso es un círculo, Sí. un polígono regular de infinitos lados. Vamos a dejarlo en la categoría de plazas circulares, esa es muy especial en las ciudades. Entonces vamos a rastrear y vamos a buscar diferentes casos. Vamos a empezar con 3 lados, es decir, 3 lados es lo imprescindible para crear una superficie. En esa geometría que veo que tiene tan olvidada, que decían, pues una línea, con 2 líneas tampoco creas nada, y dice, con tres puntos ya generas una superficie, 3 puntos, 3 lados, ¿no? Entonces vamos a pensar primero en buscar plazas triangulares. Claro, para que sean polígonos regulares tendría que ser un triángulo equilátero de lados iguales, y esto es muy difícil de encontrar. Entonces, vamos a intentar un poco hacer alguna trampa y buscar simplemente plazas triangulares, que es bastante difícil, ¿no? Fíjate que muchas veces esas plazas triangulares salen de lo que se llaman los vídeos, es decir, cuando una calle se separa en dos. Pensad, por ejemplo, aquí en Madrid, en un caso muy particular, es decir, calle Montera. Si subís por la calle Montera se iba dividiendo hacia Fuencarral y Hortaleza, ¿no? Dice, bueno, pues eso es un vídeo, una doble vía, que de repente pues se forma una esquina en la que ya no cabe la arquitectura. Entonces, ese pequeño triángulo genera una plaza. La red de San Luis es una pequeña plaza generada así, ¿no? Luego hay excepciones. Si vas a Nueva York, el Flatiron pues es un edificio que es como esa especie de plancha que acaba en esquina, dice, aprovechando y evitando ese elemento, ¿no?, de la plaza triangular, ¿no? No te das ni cuenta, porque en Montera nosotros tenemos uno de los talleres, ahí están los joyeros. He estado millones de veces y nunca había pensado que era triangular. Pues fíjate tú, ahora cuando vayas vas a ver estas cosas. Vamos a ver algún ejemplo. Vamos primero a París. En París no está mal. hay una plaza que es la Plaza Dauphine, que es una de las plazas reales, que es un triángulo. No es exactamente un triángulo equilátero. Veis ahí, la planta es justo la proa, podríamos decir, de la Ile de la Cité, ¿no? Entonces, allí, para resolver esa forma tan especial, veis abajo la imagen de lo que es la envolvente, que en este caso es arquitectura y bastante doméstica por lo general, porque son viviendas lo que prácticamente la componen. Vamos a otra plaza triangular, en este caso nos vamos a La Paz, a Bolivia. Fíjate, esta es de las que decíamos antes, que en parte está delimitada por arquitectura y en parte por 2 calles. Esta es la Plaza San Martín, que llaman la plaza triangular ahí en La Paz, en Bolivia. El gran eje central se nota perfectamente, es la además. Avenida Bus, y luego está la Avenida Saavedra y la Avenida Argentina, que son las que conforman ese triángulo en el que esa cosa blanca que se ve en el medio es un núcleo de transporte muy importante en la capital, ¿no? Y vamos al siguiente ejemplo y vemos ahora sí una de las buenas. Es decir, esto es Valladolid. Entonces, arriba a la izquierda vemos la Plaza de la Fuente Dorada. Esta es un triángulo rectángulo. No es exactamente un polígono regular, pero si miramos en el otro extremo, es verdad. Ahí sí hay, que es la plaza del Corrillo, esa sí es un triángulo equilátero. Entonces dices, es una plaza con los 3 lados iguales. Es difícil encontrar de todas formas plazas triangulares, salvando un poco este caso que os digo de los vídeos que se producen, ¿no? Volveremos luego a Valladolid para ver ese espacio del centro que es un poco particular. Vamos a cambiar y nos ponemos un lado más, vamos a las plazas cuadradas, ¿no? Dice, hemos dicho, no, plazas cuadradas, 4 lados iguales, perfectamente. Dice, hay muchas, pero no hay tantas como parecen. Decíamos antes la Plaza Mayor de Madrid, todo el mundo diría, pues una plaza cuadrada, es decir, no exactamente, ¿no? O plazas gigantescas que todo el mundo también da por cuadradas, por ejemplo, el Zócalo en México, tampoco es cuadrado. Es decir, tiene 240, tengo aquí la chuleta porque hay muchas cosas y ya mi memoria no da para tanto, 240 metros por 195, es decir, no es cuadrada. Entonces vamos, por ejemplo, a una de las canónicas, es decir, Plaza Mayor de Salamanca, ¿no? Dice 80 por 80, 81 por 81 para ser más exactos. Dice, esta es una de esas joyas de Plaza Mayores que son cuadradas, que además sirvieron de modelo para otras muchas plazas, no solo en España, sino en Iberoamérica, sobre todo, con el modelo de ciudad colonial, ¿no? Entonces,
Esta, por ejemplo, es la siguiente que vemos, que es la Plaza Nueva de Vitoria, que esta es más pequeña. Fíjate que dices, es un trazado perfecto, cuadrado, en este caso son 60 metros de lado. Dice, son plazas muy de autor, porque el hecho de hacer un espacio cuadrado hace falta una voluntariedad, que dices, bueno, pues la plaza de Salamanca es de Churriguera, de Alberto Churriguera, la plaza de Vitoria es de Antonio Olaguibel. Entonces son plazas que son muy de proyecto. Madrid, bueno, también es de Villanueva, la fachada y todo eso, porque el espacio, además de que el cuadrado genera esa especie de estabilidad, se busca también que las fachadas refuercen. Y ya veis que tanto en la imagen de Salamanca como esta son las fachadas muy repetitivas, reforzando, digamos, el valor del espacio, ¿no? Pasamos a un lado más, nos vamos a 5. Esto ya es complicado, porque 5, el pentágono es un polígono raro, en la medida en que dice, sí, sus lados y sus ángulos son iguales, pero no pavimenta. Eso quiere decir que no rellena el espacio si pones todo con pentágonos. Esto solo pasa pues con triángulos, con cuadrados, hexágonos, que en el fondo son también triángulos, y con ninguno más. Entonces, en arquitectura, poner un pentágono pues es complicarte la vida. Entonces, por lo general, siempre están muy vinculados, curiosamente, a temas militares. Estamos viendo, esta es una plaza en Chile, en Coyhaique, es una ciudad, es la plaza de armas, era un antiguo espacio militar que tiene esa forma, ya veis, los 5 lados, y esto complica mucho porque los ángulos son raros, y luego pues las viviendas o los edificios que empiezan a tener ángulos raros pues son también difíciles de resolver, ¿no? Otro ejemplo de 5 lados es, en este caso tiene un poco de trampa, porque dices plaza, son jardines, plaza, ¿no? dices, esto más bien sería un parque, esto es la Ciudadela de Pamplona. Entonces, es un espacio pentagonal también, o sea, que es grande, tiene esos edificios, pero no es fácil encontrar espacios que tengan 5 lados y que tengan esa personalidad, ¿no? Entonces, ya veis que están bastante vinculados al mundo militar. Eso es algo que algún día buscaré por qué, ¿no? Vale, muy bien, muy bien. Un nuevo reto. Vamos a 6 lados, vamos subiendo. El 6 sí que es un número que sí que es habitual. Como os decía, el hexágono sí pavimenta, o sea, tú puedes rellenar un espacio con hexágonos. Eso, Jorge Wagensberg, que era un intelectual científico, el que inventó los CaixaForum, los museos estos y tal, decía que efectivamente el hexágono pavimenta, que es, dice, si tú pones círculos aquí y se tienen que empiezan a crecer, empiezan a crecer unos contra otros y se convierten en hexágonos. Si pensáis, por ejemplo, en la calzada de los gigantes de Irlanda, es decir, son hexágonos que se han ido creando, pero a partir de círculos que han ido apretándose, y es una cuestión tectónica, ¿no? Entonces dice, bueno, pues esos hexágonos sí son fáciles de encajar en una ciudad. Vamos a ver, por ejemplo, un caso que los dos son casos italianos, que Dani tiene mucha conexión italiana. Sí, mucha. Entonces, esto es Gran Michele, que es una ciudad en Catania, en Sicilia. Ay, qué bonito. Que es una ciudad, es un espectáculo. Fijaos, el hexágono de la plaza central, que es la plaza Carlos María Carafa. Entonces, estos son plazas muy barrocas, son muy de diseño, ¿no? Entonces, fijaos cómo los 6 lados, tiene la iglesia, tiene el ayuntamiento, las viviendas, como luego la propia ciudad, fijaos cómo va expandiéndose el hexágono con sus ejes, con sus líneas, y esa ciudad es un absoluto espectáculo geométrico. Está tan bien hecho que parece como que que lo hubieran hecho por Photoshop. Sí, pues... ¿Es la ciudad de Cinema Paradiso? Podría ser. Pues podría ser, pero no me atrevo yo ahora a decirte si sí o si no. Estáis dos grandes entendidos también ahora mismo, porque ha hecho este comentario sobre cine, pero de ópera, porque José Antonio, luego hablaremos del libro, pero está muy conectado, estaba diciendo, es que Carmen de cine, pero de ópera sabe mucho de música en general. De y cine José Antonio no, porque te hubiera dicho, no te lo hubiera preguntado, lo hubiera afirmado. Afirmado que era la... Vale, seguimos. Seguimos a otro ejemplo también italiano, en este caso nos vamos al otro extremo, nos vamos a la zona de Venecia, Palmanova, ¿no? Esta es otra plaza hexagonal espectacular, en la que tiene de curioso que la ciudad se va transformando y ese hexágono que antes hemos visto que iba ampliándose se convierte en un eneágono, o sea que tiene 9 lados el perímetro de la ciudad, y es un ejercicio muy curioso ver cómo va creciendo.
Subimos a 7. Este sí que es dificilísimo encontrar. De hecho, el ejemplo es un poco más tramposo que los anteriores, es decir, porque esto es una plaza en el campus de la Universidad José Antonio Páez de San Diego, en Venezuela. Realmente es un espacio en el que 7 lados tiene la techumbre que han puesto en el espacio, 7 lados tiene los juegos del pavimento, pero luego los edificios van por libre, porque es muy complicado encontrar 7 lados porque es difícil encajarlos. Es más fácil 8. Y en 8, realmente fíjate que 8 es, si tú coges un cuadrado y lo giras 45 grados y lo puedes achaflanar, ya tienes el octógono. Y sí, esto, facilísimo, pues, vamos, yo lo veo, sí. sí. De encajar. Este es un ejemplo que es muy interesante. Esto es la Leipziger Platz de Berlín. Arriba es cuando todavía existía el muro de Berlín. La plaza estaba justo al lado del momento, entonces quedó la huella. Fijaos, ¿veis el octógono arriba? Total. Abajo está como se reconstruyó ya a partir de la unificación, y entonces es, como os digo, pues ese cuadrado con las esquinas cortadas, ¿no? En España tenemos ejemplos como la plaza de Archidona, que veis es la plaza ochavada, de hecho se llama así. Ya veis que es una plaza además que en esta sí se hacen desde espectáculos, Semanas Santas, corridas de toros, o sea, eso que hablábamos al principio del estar y de la actividad, en este caso es de una manera muy, muy espectacular, y es una plaza que desde luego esta sí que también es bastante alucinante. Hay otra plaza que está inspirada en cierto modo en está en Aguilar de la Frontera, en Córdoba, es la plaza de San José, que también tiene esos 8 lados. Nuevamente en estos casos son proyectos más de la Ilustración que del barroco, y tienen una componente, como decía antes, de diseño y de planificación muy, muy importante, ¿no? Por último, 8 lados tiene también el ejemplo aquel que os decía de Valladolid. Esta es la Plaza del Ochavo, que es un pequeñísimo cruce de calles que parece más bien simplemente ese cruce de 2 vías importantes, pero que tiene tal personalidad en la ciudad que hace que se reconozca esa forma, y tendría 4 lados ausentes y 4 lados que son los chaflanes, ¿no? De 9 lados, de 10, de 11, la cosa empieza ya a complicarse. Incluso ya es prácticamente dificilísimo encontrar. Vamos a 12 lados, que es un número par y es más fácil de encontrar. Entonces vamos a ver 2 ejemplos, que uno está en Edimburgo. Esta no es una de los anteriores. Pues en Edimburgo, Morey Place, que tiene 12 lados, Navas de Tolosa, que tiene otros 12, y esa que hemos visto pues es un caso particular de Barcelona, que tiene 15, que es quizás la más extensa de lados que yo he visto. Bueno, espectacular, José Antonio. La verdad que demuestro la manera en que reduzco el mundo a plazas circulares. Veremos no solamente la red de San Luis, sino todo lo que nos rodea. Es una intuición bastante certera, ¿eh? ¿Y la Place Vendôme? ¿Esa os une a los bueno, dos? A mí la Place Vendôme también, mira, no sé por qué ¿Cuántos lados tiene? ¿Tiene forma de reloj Cartier o viceversa? Esa es cuadrada, pero tiene ahí unos pequeños chaflanes en las esquinas. Ay, Carmen, yo siempre me impresiono, porque para mí de todo París es la Place Vendôme. Vamos con el libro ahora, que si no, no tenemos tiempo. ¿Querías apuntar algo rapidito? No, que sepas simplemente que en las plazas siempre estaban los joyeros. Ahí es donde se ha hecho la joyería siempre, en todas estas plazas. Pues vamos con este... Pero, madre mía, estará a la altura del interés de este programa. Bueno, por favor. ¡Qué maravilla! Solamente escucharle la voz ya lo dice todo. La celda cerrada, el último viaje de Etty Hillesum. Sí, yo creo que en Holanda no se aspira a esa H, Hillesum. Te llega una historia de esta chica. Ella entonces pudo escribir todo el periplo que sufrió. Fíjate, ella era abogado, pertenecía a una familia judía no creyente, que hacía todo lo posible por identificarse con la sociedad holandesa, digamos occidental, y negar el judaísmo, lo cual la llena a ella durante la infancia y la adolescencia de muchas contradicciones. De hecho, Etty es Esther. Sus padres procuraban por todos los medios disimular los nombres judíos. Pero comienza la guerra, todo se desmorona a su alrededor, y esta chiquilla empieza a escribir un diario para encontrarse a sí misma cuando todo se está desmoronando. Y en ese diario ella tiene,
Es que Eti es la persona más apasionada por la verdad que yo he conocido en mi vida, María José. Eso fue lo que me gustó de ella, lo que me quitó el miedo a un personaje tan complejo. Su necesidad de verdad. Ella tiene una juventud de chica del siglo XXI, podemos decir, con toda clase de experiencias. Pero nos estamos situando en el 1900... Sí, ella murió en 1943, en noviembre en Auschwitz, en 1943. El 7 de septiembre, martes 7 de septiembre de 1943, después de estar 2 años en un campo de concentración holandés, lo llamaban campo de tránsito, que era un campo destinado a llenar trenes, camino de Auschwitz y de Bergen-Belsen y de todos los campos. Después de estar allí 2 años, encontrándose a sí misma en un diario, contando con toda crudeza las experiencias que ella ha vivido para intentar llenar un hueco que tiene en el corazón, descubre que ese hueco que tiene en el corazón solo lo llena Dios. Y entonces entra ahí y hace un recorrido espiritual, de tal manera que cuando ella sube a ese tren, camino de Auschwitz, al vagón número 12, ella está en el primer grado, sigue siendo judía, pero en el primer grado místico que define el dominico alemán Tauler como el júbilo del encuentro con Dios. Ella se ha dedicado en esos 2 años de ser narcisista a volcarse, a ayudar a la gente, es decir, vive una auténtica conversión. Y en esos 2 años se convierte en una maestra espiritual, pero para todas las religiones. Cualquier persona que tenga una inquietud espiritual encuentra respuestas en esta chica. Hay cosas en ese diario, María José, que yo no había leído nunca en ningún sitio. Por ejemplo, he descubierto que Dios está dentro de mí y está enterrado como en una mina. Y es la piedra preciosa que se ha quedado en el fondo de la mina. Y entonces yo todas las mañanas tengo que dedicarme a desenterrarlo. Porque lo mejor que tengo yo está justo dentro de mí. Y esto lo dices una chiquilla cuando todo se está desmoronando. Ella se planta en mitad de un campo de concentración y dice: la guerra no es cosa de Dios, la guerra es cosa nuestra. El proyecto de Dios es el amor y es la belleza. Y nosotros tenemos que cooperar en ese proyecto, no echar la culpa a Dios por la guerra. Bueno, son unas cosas que te ponen los pelos de punta. A mí me ha impactado. Yo estoy leyendo el libro todavía, no mi parte, pero bueno, hay un silencio muy grande desde que ella sube a ese tren hasta que muere 1 mes y medio después en Auschwitz. Lo único que se sabe de ella, cuando ella sube a ese tren con 917 personas y 160 niños, de los cuales 8 sobrevivieron a la guerra, nada más, de todas esas 1000 personas que iban en el tren. Cuando ella sube a ese tren, lo único que se sabe ya, hasta su muerte, es que por una de las rendijas del vagón suelta una postal, porque todos, por cortesía del comandante nazi del campo, subían al tren con una postal franqueada para, cuando llegasen al destino, mandarla a la familia. O sea, podéis, no sé, es como una especie de regocijo en la infamia, una especie de minuciosidad. Esa minuciosidad de vuestra cadena de oro, pero para la infamia. Eso me ha impresionado mucho, Bueno, el caso es que ella arroja la postal y en la postal dice: voy camino de Auschwitz, he subido al tren cantando, Dios es mi baluarte. Y esa postal me animó a saber que dentro de ese tren iba la misma muchacha que había escrito los diarios, que ella dentro de ese tren no estaba desesperada, que ella dentro de ese tren seguía en diálogo con Dios, con lo cual me animé a subir al tren con ella. Y desde el momento en que subí al tren con ella, os aseguro que estuve sentada en una esquina como un notario tomando nota de lo que sucedía en ese tren. Las personas que van con ella son mi parte del libro, son personajes de ficción basados en los que ella encuentra en el campo de concentración, no son 100% ficción, pero la interacción que ella tiene, estoy segura de que esa interacción que ella tiene con mis personajes, perdonadme que lo diga así, fue la que ella tuvo en realidad, porque ella seguía llena de luz dentro de ese tren, puesto que lo pudo decir arrojando por una rendija la postal, ¿no? Dios seguía siendo su baluarte. Ha sido lo más difícil que he hecho en la vida, literariamente, y estoy tan convencida de que yo no he escrito nada aquí, María José, sino que he ido en ese tren, he ido viendo al joyero, sé dónde guardó él sus diamantes, no los guardó donde tú has dicho, Dani. Espero que sea, estoy segura de que es verosímil donde los guardó mi joyero.
pero no lo puedo contar para no, que se por lea. favor. Pero no me siento autora por primera vez y por eso puedo hablar del libro más apasionada que otras veces. Porque eres como una portavoz. Porque soy como una portavoz de Etty Hillesum y merece mucho, mucho la pena conocer a esta mujer real, que es un personaje del siglo XX, pero para la eternidad. El libro pasará, mis personajes de ficción pasarán, pero esta chica, Etty Hillesum, debe ser conocida. Desde luego que el libro es muy impactante y esa, bueno, pues claro, como el engaño, ¿no? Porque, claro, pues bueno, en el tren sí se percibe, y no estoy desvelando tampoco nada que no se pueda suponer, pues que hay unos vagones para los mandos, otros para la tropa y otros, bueno, para el resto, pero claro, no era creíble lo que decían, a dónde les llevaban, porque lo mismo había enfermos que sanos, que niños, que... Eso está documentado, ¿eh? Claro. Las condiciones del viaje, lo que había dentro de ese tren o lo que no había dentro más bien de esos lo que no vagones había de ganado, más bien lo que no había, está documentado. Está muy bien documentado, tanto por el campo de Westerbork como los viajes en el Museo Yad Vashem, el Museo del Holocausto, y en el Joodsculptuur del Quartier de Holanda. Está muy bien documentado y es muy impactante, muy impactante. Posiblemente el momento histórico donde la humanidad tocó fondo. Por cierto, que ella en Ámsterdam vivía en la plaza donde está el Rijksmuseum. No sé qué forma tendrá esa plaza. Ahora mismo la tendría que... No lo sé, de memoria no lo sé. Pues ya tenemos deberes ya. Pero cuando las estabas enseñando yo estaba pensando qué forma tendrá la plaza, porque ella se asomaba a la ventana y veía al fondo, porque es una plaza grande, eso sí lo sé, el museo, las obras de Rembrandt. Ha sido una gran aventura, María José, gracias por permitirme venir a hablar. Por favor, todo lo contrario, y además creo que no se queda aquí porque, bueno, pues hay una fundación, ¿no? Sí, me preocupaba muchísimo que a la Fundación Etty Hillesum les gustase este libro, porque ellos son, digamos, que los que difunden la obra y la persona de esta mujer, de esta pensadora, por todo el mundo, y me preocupaba, realmente me preocupaba, pero sí les ha gustado, así que estoy satisfecha. Pues muchísimas gracias, Carmen. Aquí tenemos el libro, novela biográfica. ¿Cómo lo compramos? ¿Dónde se puede adquirir? En todas partes, sí, se está vendiendo bien y sí. Y si no, pues en las librerías. Se encarga ya está. Eso es, San Pablo o Paulinas o estas librerías que venden libros religiosos, aunque es una novela que es espiritual, no propiamente religiosa, y sí religiosa, porque ella vive una experiencia de diálogo con Dios. Claro, pero además precioso ese diálogo, porque efectivamente dices, sirve para todos los credos y para todas las religiones. Así es. O sea, que puede ser un elemento de unión del que estamos muy necesitados hoy en día. Claramente, ella murió judía y leía en bucle la epístola a los Corintios 13, esa que habla del amor. Qué bonito. Carmen, como siempre es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Y para mí venir. Gracias. José Antonio Blasco Abad, ¿te vas con deberes? Sí, habrá que seguir rastreando y explorando plazas. Exacto, claro. Muchísimas gracias y muchas gracias, Dani, por compartir con nosotros y fíjate qué conexiones, ¿no? Se encuentran. Un súper honor, y es que aquí vengo y aprendo un montón, ¿verdad? Tengo ganas de ver el programa otra vez y de leer este libro, que qué entusiasmo, y tenemos que aprender que el camino es hacia el interior, eso seguro. Mira, es un buen titular también. Es lo que ella dice. Bueno, pues ya nos vamos, pero no sin antes, si me lo permiten, con un último consejo. Les digo que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.